Hola y bienvenidos. Para entender de verdad qué es un delito, la teoría penal nos obliga a desmontarlo en varias piezas, como si fuera un puzzle. Hoy vamos a examinar la primera y la verdad la más fundamental de todas, la conducta humana. Es que es el punto de partida absoluto. Sin ella simplemente no hay nada que analizar. Entonces, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente un delito desde un punto de vista técnico? Porque no es solo hacer algo malo, es una construcción jurídica súper precisa. Y para poder entenderla, tenemos que empezar por su componente más básico, por su mismísimo núcleo. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Empezaremos viendo qué es ese primer elemento. Luego exploraremos la batalla de ideas que le dio forma. Veremos la revolución que lo cambió todo. Identificaremos cuándo ni siquiera existe y terminaremos con una paradoja fascinante sobre el tiempo. Bien, pues vamos a meternos de lleno. Una forma muy útil de verlo de verdad es pensar en la gramática. Si el delito fuera una oración, la conducta sería el sustantivo, ¿vale? El sujeto principal de toda la historia. Todo lo demás que viene después son como adjetivos que lo califican. Y esta es la fórmula completa. Fíjense, la conducta es la base. Después, ya nos preguntamos si esa conducta encaja en la descripción de un delito. Eso es la tipicidad. Si es contraria a la ley, la antijuridicidad, y si se le puede reprochar al autor, la culpabilidad. Pero como se ve, todo, absolutamente todo, arranca con la conducta. Y esta es la definición moderna, la que se usa hoy. Ojo, no hablamos de pensamientos, sino de un comportamiento que se ve, que se manifiesta en el mundo exterior. Y lo más importante, tiene que ser evitable. Si la persona no podía actuar de otra manera, pues no hay conducta que interese al derecho penal. Y esto incluye tanto hacer algo, la acción, como no hacer algo que se debía hacer, que es la omisión. Pero claro, llegar a esta definición tan clara y concisa no fue nada fácil, ¿eh? Fue el resultado de un debate intelectual súper intenso que duró décadas. Una verdadera batalla entre distintas escuelas de pensamiento que intentaban definir la esencia misma de la acción criminal. Aquí podemos ver la progresión. Todo empezó en el siglo XIX con el causalismo, que tenía una visión muy mecánica de las cosas. Luego evolucionó un poco con el neocantismo y finalmente a mediados del siglo XX llegó el finalismo, que lo cambió todo por completo. A ver, lo fascinante aquí es el contraste. Para los causalistas, la conducta era un simple movimiento muscular que causaba un resultado. Punto. No importaba la intención, solo la causa y el efecto. El problema, pues era evidente. ¿Cómo explicas un delito de omisión donde precisamente no hay movimiento? El finalismo, en cambio, dijo, un momento, la acción humana siempre tiene un propósito. Y esta diferencia, de verdad, no es solo académica. Define si en un accidente de tráfico o en una negligencia médica analizamos la intención del conductor o del cirujano desde el principio o si lo dejamos para el final como si fuera un detalle menor. Y el gran arquitecto de esta revolución fue un jurista alemán, Hans Welzel. Su enfoque no fue un simple ajuste, no, fue un cambio radical en la estructura de toda la teoría del delito y partió de una idea filosófica muy potente. Esta es la clave de todo. Lo que Welzel decía es que los conceptos del derecho penal no pueden estar divorciados de la realidad. Y en la realidad, las personas actuamos con un fin. Por lo tanto, el derecho tiene que reconocer que la finalidad, o sea, la intención, es parte inseparable de la propia acción. No se puede separar. Y esto provocó un auténtico terremoto estructural. Antes, con el causalismo, la intención se analizaba al final de todo, en la culpabilidad. Welzel y los finalistas dijeron no. La intención define la acción, así que tiene que analizarse mucho antes, en la tipicidad. Y gracias a esto, hoy podemos diferenciar un homicidio intencional de uno por imprudencia desde el primer momento del análisis jurídico. A pesar de todas estas batallas teóricas, lo curioso es que hoy en día todas las escuelas de pensamiento están de acuerdo en una cosa. Hay ciertas situaciones en las que simplemente no hay conducta, no hay sustantivo que analizar para entendernos. Y se han identificado 3 supuestos universales. Pensemos en ellos como si fueran 3 interruptores de seguridad. Si se activa alguno de estos 3, el derecho penal se para en seco. Antes de empezar, porque considera que no ha habido un comportamiento humano que fuera controlable. Estos son los 3 grandes supuestos. Primero, la fuerza física irresistible, donde la persona es un mero instrumento. Segundo, los actos reflejos, que no están controlados por el cerebro. Y tercero, el estado de inconsciencia absoluta, donde la voluntad está completamente ausente. Vamos a verlo con ejemplos, que es como mejor se entiende. Si una avalancha humana te empuja y por eso lesionas a alguien, pues no hay conducta,
porque has actuado como una masa, de forma mecánica. Si un cocinero se quema y su brazo reacciona con un espasmo golpeando a alguien que está al lado, tampoco hay conducta. Y si alguien está en un coma etílico o durmiendo profundamente, no hay voluntad que pueda guiar ninguna acción. En estos casos, el análisis se acaba ahí mismo. Pero, ¿y qué ocurre cuando alguien está inconsciente en el momento de causar el daño, pero fue responsable de llegar a ese estado? Aquí es donde la teoría del delito se enfrenta a una de sus paradojas más interesantes, la del tiempo. Pensemos en este caso que, por desgracia, es muy común. En el momento exacto del impacto, el conductor está inconsciente, está dormido. Según lo que acabamos de ver, no habría conducta. Pero, ¿significa eso que no tiene ninguna responsabilidad penal? La respuesta, como se pueden imaginar, es más compleja. Aquí es donde entra en juego una doctrina clave, la actio libera in causa. Esta teoría lo que nos dice es que, aunque la acción final no fue libre, porque la persona estaba inconsciente, la causa que la provocó sí lo fue. Por lo tanto, el análisis penal viaja hacia atrás en el tiempo. Y así se resuelve el dilema. No se juzga al conductor por el acto inconsciente de chocar, sino por la conducta previa y consciente de seguir al volante a pesar de notar el cansancio. Esa fue la acción evitable. Ese fue el momento en que se creó el riesgo, y es justo ahí donde se fundamenta la responsabilidad penal. Y esto nos deja con una reflexión final. La conducta, ese primer pilar del delito, no siempre es lo que parece. A veces, para hacer justicia, el derecho debe mirar más allá del instante fatal y analizar toda la cadena de decisiones que lo hicieron posible, planteando una pregunta muy profunda sobre qué es la responsabilidad y cómo juega el tiempo en todo esto.